Bueno, ¿largamos? Sí. Buenas noches. Bienvenidos a la presentación de estos dos libros de la editorial Polivea. Sé que son ciertas molestias, pero nos ha costado mucho llegar a esta situación, así que queremos cumplir ciertas normas. Por favor, utilice mascarillas durante todo el evento. Yo sé que no me van a prestar atención, pero cuando termine, les pido que suban arriba. Los autores van a subir y van a tener una mesa para dedicar los libros. Ustedes pueden comprar los libros y ya tienen los autores de ahí. Así mejoramos la circulación del aire entre la parte de arriba y la parte de abajo. Así que bueno, nada más que agradecerles a Juanjo y a la editorial Polivea, que siempre que esta es su casa y siempre quiere presentar estos maravillosos libros aquí, lo cual para nosotros es un honor. Y bueno, los autores, como siempre, se los dejo al editor, que conoce mucho más de ellos, para que se los presente. Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias a ti. Bueno, pues ya toca. Ya toca y además con ganas, después de todo el tiempo que ha pasado, todo lo que nos ha ocurrido, la verdad es que cuando el otro día diseñaba la invitación para este evento, normalmente yo soy muy sobrio y pongo simplemente tal y editorial Polivea os invitan. Pero yo en este diseño concreto quise intentar por una exclamación de volvemos al Centro de Arte Moderno, lo cual nos congratula y la verdad es que estamos muy felices de volver a recuperar el contacto y el diálogo con esta casa que es la nuestra de Polivea, y tan generosos y hospitalarios como siempre han sido con nosotros. Así que muchísimas gracias al Centro de Arte Moderno, a Raúl y a Claudio por hacer posible que la poesía siga dialogando entre estas maravillosas paredes llenas de recuerdos de autores del Museo del Escritor, que también se gestiona aquí en esta casa. Así que entre estas ángeles guardianes literarios nos encontramos hoy, después de tanto tiempo, para presentar Fragilidades de Hilario Jiménez y Fuentes de la Edad de Manuel Neila, dentro de la colección El Levitador de Polivea, en cuyo nombre os hablo. Me gusta decir siempre, porque parece que no tiene nada que ver, pero sí me gusta recordar que detrás de Polivea Literario, de la editorial Polivea, hay un proyecto social de un grupo de empresas dedicados a la atención a personas con discapacidad y parálisis cerebral en concreto, que formaron una editorial no con espíritu comercial, sino con un espíritu ocupacional, para dar ocupación a usuarios del centro. En ese contexto, yo quise montar una colección de literatura, y sobre todo porque podía servir para dar una visibilidad distinta a lo que es el contexto de la discapacidad. La discapacidad y la literatura, pues parece que son mundos muy, muy lejanos, y yo creía, y creo que lo he conseguido, implicar un proyecto como este dentro de un proyecto social como es el de la editorial, del Grupo Polivea. Dicho esto, estoy encantado de estar entre dos machadianos del metro. Los dos libros, siendo distintos, tienen, digamos, una vinculación común, o tienen una gerencia común, que es la de, por un lado, radicar la poesía dentro del conocimiento. En segundo lugar, la poesía dentro del transcurso vital, que se nota mucho en los dos libros. Me gustaría que, por ejemplo, dedicáramos unos minutos para reflexionar sobre en qué momento concreto
aparece este libro de Fuentes de la Edad, en qué momento concreto de tu vida y en qué momento concreto de la tuya aparece Fragilidades. Es un libro implicado con lo que es también el recurso vital. A mí me encanta también lo mencionaron en la presentación que hiciste en Logroño, efectivamente en La Rioja, de la postdata de este libro, que es brutal. Sí, tengo miedo a la fragilidad de sus heridas. Es toda una poética existencial que lo resume absolutamente. Hablábamos del machanismo, hablábamos de conocimiento, hablábamos de recurso vital y también tenemos que hablar y tenemos que mencionar por esa característica que yo también creo que os une, que es el amor a la brevedad, a la síntesis. Hablábamos en la charla que hemos tenido previa a este acto, hablábamos de los fogonazos y cómo en los fogonazos se encuentra, muchas veces se encuentra la verdadera poesía o el verdadero brillo de lo poético. Con lo cual, siendo dos libros distintos en su forma, Fragilidades es un libro de haikus, el de Manuel Neila, Fuentes de la Edad, no lo es, aunque tiene enganche con los haikus. Hay dos secciones de haikus, pero creo que sí se puede hablar de concomitancias entre vosotros, y por eso me ha gustado mucho uniros. Me ha parecido una feliz coincidencia, porque creo que entre vosotros puede haber un diálogo bastante fructífero de las cosas que os unen y de las cosas que unen vuestros dos libros. Con lo cual, estos son los términos que planteo de diálogo. Vosotros podéis hacer lo que queráis. Esto es simplemente una percha para presentaros y para mostrar mi alegría por compartir espacio con vosotros. Y nada más por mi parte. Si queréis, podríamos empezar por en qué momento vital aparece cada uno de vuestros libros. Me parecería interesante. El tuyo lo tengo muy claro, sobre todo porque además lo has explicitado en alguna ocasión, en algún evento que ha quedado grabado. Tiene que ver con todo el paréntesis de la pandemia, etcétera, y la toma de conciencia de la fragilidad y también de los recursos propios, porque somos frágiles, pero como repetiste en algunas ocasiones dentro de ese mismo evento, esa fragilidad puede ser también una fuerza para seguir adelante. Y en tu caso, Manuel. Bueno, Fuentes de la Edad, los primeros poemas son de 2012. Un viaje que hice con mi mujer a la India, que luego repetimos en el 2014, porque es una conmoción la que se produce en esta visita, y realmente significó mucho para mí. Hay un poema que hay sobre la India en este libro, y va desde 1910 a 2010 al 2020. Son 10 años. En el medio aparece un libro que también está en Polidea, Sendas de Vaso, que realmente ese sí son poemas y haikus, aforismos y haikus, sendas de Vaso. Por tanto, este libro diríamos que engloba al de Sendas de Vaso, que apareció hace 2 años. En él hay 3 líneas. Una es la vital, existencial, personal. Luego hay otra que es la relacionada con los autores preferidos, donde está Caldwell, Christopher Caldwell, un poeta curiosísimo inglés que quedó aquí cuando la guerra civil
en la batalla del Jarama, cerca de donde yo vivo, en Morata de Tacuña, y desaparece en ese momento, no se sabe más de él, quedó en esos olivares que yo paseo todas las tardes, y le dedico uno. Otro se lo dedico evidentemente a Antonio Machado, que es el poeta que me acompaña siempre, porque creo que en Antonio Machado es el poeta más emblemático de España, a pesar de que García Lorca sea más, como diríamos, más brillante, y Vicente Aleixandre sea más caudaloso. Pero Antonio Machado tiene algo que no tiene ninguno de los demás, y es que es un poeta pensador. En ese sentido, él abre una tradición con la que yo me siento identificado. Por eso, en mis libros aparecen con frecuencia el poema, el haiku, el aforismo y a veces el relato breve. Hay un libro también de estos 10 años que recupero, que se llama Fuentes de la Edad, de relatos y aforismos. Y aquí en Sendas de Vaso aparecen haikus y aforismos. Y aquí no, aquí simplemente son los poemas escritos en su. Es por tanto un libro que engloba 10 años de madurez de edad. No sé si tanto estéticamente, al menos sí en cuanto a edad, ¿no? Mis 60 años, desde los 60 hasta los 70. Es, por tanto, Fuentes de la Edad, los orígenes de esa edad. Decía, y con esto termino ya porque creo que si alguna otra cosa me ha quedado suelta me la podéis preguntar. Decía Eugenio Dors que la originalidad es la vuelta al origen. Y creo que para mí eso ha significado mucho. En este libro hay una vuelta al origen, no exactamente personal, existencial, sino al origen de todo con relación a la naturaleza que nos engloba, a la gran madre, ¿no? A Gaia. Entonces, ahí en ese origen está la búsqueda de fuentes de la edad. Esas son las fuentes de la edad. Por otra parte, Antonio Machado, sabéis que los 3 núcleos de su poesía son la fuente, el río y el mar, que es realmente maravilloso ese itinerario que hace Antonio Machado. Y por último, creo que Antonio Machado, mi gran maestro, pues él no está visto con la profundidad y la amplitud que merece, porque él realmente abre esa poesía del sentido, que llamaría yo, poesía del sentido, que es la del poeta pensador, porque él mismo en Nuevas Canciones, lo hemos comentado antes, va abandonando el verso hecho como lujo, el vais a ver, ese del que él habla en su retrato, que es una especie de manía burguesa, que se convierte en manía burguesa, y él desprecia esa actitud de presumir de poeta dentro de una sociedad, la burguesa, que estaba haciendo crisis. Él prefería, más que una sociedad de hormigas, una sociedad de masas, él prefería una sociedad de enjambres, que todos tuvieran entre ellos una relación en esta sociedad. Él cambia ideológicamente, precisamente, después de Campos de Castilla, por eso esos 14 años de silencio, y eso es lo que de alguna manera también me hizo a mí replantearme la poesía en los últimos 4 libros. Y por último, este año en Renacimiento publicaremos la obra completa, que son 10 libros, la obra reunida, que tampoco es mucho, pero más que lo del Machado, por lo que quiere decir que me sobrará bastante más. Y gracias, sí. Bueno, Sí, nada, de fragilidad. lo has contado muy bien. Bueno, gracias a Juanjo, a Polibea, que me encanta. Yo os decía hace un ratito, cuando hablábamos, que lo único bueno que da la literatura, y subrayo lo de lo único, son las relaciones, ¿no?, personales. A mí esto de publicar libros o de conocer a gente, lo que más me llena es esto, ¿no?, más que los libros en sí. Y pues eso, gracias al centro también por habernos abierto su puerta otra vez, y estamos muy contentos de volver a hablar con ustedes, ¿no? Sin ustedes, sin el lector, nada de esto tendría absolutamente sentido.
Y cuando venía para acá, porque yo soy también extremeño, como mi amigo Manuel, me acordaba de esta obra de Muñoz Seca, de los extremeños se tocan, ¿no? Por eso nos tocamos fuera de la región, dentro, y la relación de amistad de Manuel y mía ya hace ya bastante tiempo que está, así que es genial. Mi libro, la verdad que ha sido un libro muy complicado para mí. Es mi poemario número 9 también. Y bueno, fue un libro que surgió en una situación complicada, como ustedes saben. Nos privaron un poco de salir a la calle. Tuvimos que hacer un recurso bastante potente en el sentido de recogernos, no solo físicamente, sino también a nivel anímico, a nivel emocional. Es verdad que la gente que escribimos, esta sensación, no sé, la gente que escribe, que sé que hay muchos que nos acompañáis, este sentido de encerrarse uno a sí mismo, y eso lo hemos vivido mucho, ¿no? Se vive, es una sensación. A mí a veces me han preguntado en alguna entrevista, en la prensa, alguna cosa, ¿cómo vivió desde el punto de vista de escritura el encierro? Pues como cuando te encierras para escribir realmente, ¿no? Era la misma sensación de encerrarse, pero aquí con un matiz bastante más diferente. Era la sensación de que, como decía don Antonio Machado, todo pasa y todo queda, pero en realidad estaba pasando todo de golpe y estaba fuera de nuestro alcance. Y entonces esa fragilidad, que a mí esa palabra me parece maravillosa, tomamos conciencia de esa fragilidad. Todavía estamos tomando conciencia de esa fragilidad. No somos superhéroes, no somos inmortales, no somos poderosos, somos frágiles, ¿no? Y en torno a esa cuarentena, bueno, supongo que cada uno la habrá vivido a su manera, unos mal y otros muy mal, supongo, pues empezaron a surgir una serie de, interrogantes, preguntas sin respuesta, diálogos con mi biblioteca, con autores míos de referencia, conversaciones. Me habían encargado justo a principio del año una edición de Vuelta a Nueva York. Yo hice una tesis doctoral sobre Lorca y Alberti hace ya muchos años. Alberti sí tuve la suerte de conocerle y además tratarle. A Lorca obviamente no. Pero me encargaron una edición de Vuelta a Nueva York y justo lo interrumpe la cuarentena. Y en una de esas, de esos días que estás viendo la televisión y que estabas viendo esas noticias que cada día eran más terroríficas, de pronto hay una, seguro que la van a recordar, porque a mí me impactó muchísimo, hay una noticia en el telediario, esa es mi edición de Vuelta a Nueva York, hay una noticia en el telediario en el que de pronto dicen que los animales han vuelto a las ciudades, no sé si lo recuerdan, los jabalíes, había ciervos, cosas así, como que volvían a la ciudad, ¿no? Y recuerdo perfectamente esa imagen que tenía Lorca, de esa imagen apocalíptica que, como ustedes saben, tiene en cuenta Nueva York, ¿no? El fin del mundo en el sentido del mundo como lo conocemos, el sentido del mundo mecánico y del mundo humano, ¿no? La naturaleza, ahí está ese mascarón que va a venir de África, dice él, en Nueva York. Esa naturaleza, cómo va a volver a ocupar el sitio que le corresponde, ¿no? Y ahí surgen las fragilidades, surgen de una cita de Luis Cernuda, que yo utilizo para el título, que es eso: lo más frágil es lo que dura. Eso es lo que dice Luis Cernuda. Lo más frágil es lo que dura. Y ese es el diálogo que yo tengo conmigo mismo, ¿no? Sí, soy frágil, ¿y qué? Somos frágiles, ¿y qué? En esa fragilidad, que la ha leído muy bien Juanjo, no significa que ser frágil sea una debilidad, sino que ahí también podemos agarrarnos para ser fuertes, o ahí también radica nuestra fortaleza. Y bueno, me apetecía este libro, incluso lleva una pequeña acuarela que también hice, aproveché la cuarentena para aprender a pintar acuarela, que siempre quise. Ya saben ustedes que en internet mucha gente abrió esa ventana ayudando a los que estábamos encerrados y nos enseñaban sus cosas para un poco para comunicarse y para ayudarse, ¿no? Pues había una chica maravillosa que ahora tenemos la suerte de ser amigos, una pintora de aquí de Madrid, que se llama Berta Jones y que es acuarelista, una pintora maravillosa, y que decide abrir en internet una página
donde todos los días a las 4 de la tarde nos enseña a dibujar a la gente que estábamos con ella, ¿no? Y lo que nos enseña, fijaos qué casualidad, a dibujar son insectos. Insectos, lo más pequeñito, un dibujo muy breve y muy pequeño, ¿no? Insectos. Y ahí empezó el libro, con ese... He publicado un libro paralelo, una edición muy limitada, muy pequeñita, que se llama Insectario, realmente, un insectario, donde, bueno, recupero algunos insectos de esos que yo pinté con acuarela, con ella, y que, bueno, al final lo que elegí son una especie de fragmentos de mi poesía completa, de las obras de los libros míos, cogí fragmentos muy pequeños y elegí, junto con Fragilidades, revisé todo lo que yo había escrito, todo lo que yo soy, de alguna manera, y surgió este libro tan difícil para mí. Ha sido un libro muy difícil por la situación, por el reconocimiento de esa fragilidad, por las pérdidas, y así surgió. Esa es un poco la clave del libro, ¿no? Que no tiene nada que ver con un libro triste o un libro de derrota o un libro... no tiene nada que ver con eso. Es un libro de un itinerario muy parecido a lo que decía ahora Manuel, un itinerario de llegar a esas fuentes de la edad con un recorrido de 60 años vitales. Yo no tengo 60 años, pero tengo 45, o sea que al final el recorrido vital es el mismo. Y en estas fragilidades elegí el haiku por el fogonazo, por la brevedad, por el recuerdo. Y hay un repaso pues, de mi infancia, de las fotografías que hay en mi casa, de mis abuelos, de las casas en las que yo he vivido con mi familia, de los cambios vitales que hemos ido haciendo a nivel amistad, a nivel pareja, a nivel trabajo. Bueno, es un recorrido vital exactamente, reconociéndote y reconociéndote en esas cosas, ¿no? En esas cosas que, como decía Cernuda, lo frágil es lo que dura. Eso es lo que dura. Mira, ahora, y ya termino, no quiero hablar mucho, estaba el otro día hablando con mi mujer, bueno, con mis alumnos también, viendo esta desgracia del volcán en las Islas Canarias, en La Palma, que te dan, yo decía, madre mía, a mí me dan 5 minutos para salvar algo de mi casa, ¿qué me llevaría? ¿Qué eliges para salvar esa vida, ¿no? ¿Qué representaría? No sé, porque yo veía gente que cogía ropa y la metía en una furgoneta, colchones, zapatos, quizá yo eso no lo rescataría. A lo mejor otras ciertas cosas, ¿no? Una fotografía, un objeto, un libro dedicado a alguna cosa, ¿no? Algo puntual, ¿no? Pues qué duro sería, ¿no? Pues eso, lo que decía Cernuda, lo frágil es lo que dura. ¿Y qué es lo que dura? Pues el recuerdo. Yo creo que esa es la clave, ¿no? De la vitalidad y de la vida, el recuerdo. Muy bien. Si os parece, luego hablamos del haiku y de la poesía, pero ahora quizá leer unos poemas para que sepamos de lo que se está hablando, ¿no? Empiezas tú como invitado. Y antes de nada, pues agradecer a los amigos poetas, Pictani, Rostabé, Cereijo y Carlos Dor que han venido a acompañarnos. Ellos saben bien de lo que hablamos porque lo padecen. El poeta es un paciente, en realidad, de lo que habla es de su enfermedad, la enfermedad que es el sentimiento, ¿verdad? Ya había notado yo algo raro en vosotros. y bueno, pero para que suene la poesía, dejemos que hable la poesía, porque somos en realidad servidores de esa dama, como decía Félix Grande, tenemos que servir a la poesía, si para queréis, servirnos de ella. hacemos un interludio de lectura, y luego volvemos a hablar y luego Perfecto. dialogamos de otras cosas que Perfecto. tenía preparadas. Perfecto. Pues... ¿empiezo yo? Vale. Por favor. Sí. Pues mire, si les parece, lo que voy a hacer es el poema. Hay un poema en insectario que es el prolegómeno de Fragilidades, que es una especie de poema prólogo, que no aparece en Fragilidades, porque no quería que el libro no tuviera ningún otro metro que no fuera el haiku. Entonces les voy a leer, si les parece, ese poema, que es el origen de todo este libro, que se llama Otra ventana. Otra ventana que, como les he contado, para mí se convirtió en el ordenador, la pantalla del ordenador, donde encontré pues a esta amiga que me enseñó a pintar, a un poeta amigo que me recitaba poemas todos los días, a alguien que de pronto, mis alumnos, que yo seguía dándoles clases a través de esa pantalla, mi familia, que estaban lejos de casa y que teníamos videollamadas casi diariamente, varias veces al día. Bueno,
otra ventana, ¿no? Con la metáfora que significa la ventana y con lo que conllevaba, ¿no? Y se titula así el poema, Otra ventana. El día entra y nos hemos abrazado como un bosque a través de sus raíces. La memoria de lo íntimo cabe en unos ojos, en pequeños insectos que muestran la herida que sucede, el sudor de la tierra, el agua envenenada, hasta el dolor más hondo se hace mariposa. Atrás queda la noche y se proyectan en el alma las sombras de los árboles, fragmentos de fragmentos que no encontraban su forma. Todos, ahora lo sabes, unidos para siempre por un mismo temblor. Es tiempo de echar a volar. La nostalgia será un nosotros. Tal vez soñar ha sido otra ventana. Esa otra ventana es la que, bueno, pues me dio la posibilidad también de conocerme mejor, o de conocerme más, o por lo menos de volver a hablar conmigo mismo, ¿no? Con mis cosas, con mis libros, con mis creaciones. Y lo que les contaba, pues a través de esa ventana, de esa otra ventana, pues fui encontrando estas fragilidades. Jean de La Fontaine tiene una cita que ustedes conocen perfectamente, porque es una cita hiperconocida, ¿no? Que dice que cada hombre encierra a 3 hombres, ¿no? El que cree que es, el que los otros creen que es y el que es realmente. Y estas son las 3 partes que tiene fragilidades. Esa visión que tú tienes de ti mismo, la visión que tienen de los demás sobre ti o sobre lo que creen que eres tú, ¿no? Y la primera parte de este libro se llama Cuaderno de campo y yo soy un niño de pueblo, soy de un pueblo precioso de Extremadura que se llama Montánchez, un pueblo medieval, un pueblo de sierra que tiene un castillo, que además he aprovechado y he puesto ahí efectivamente una de las fotografías de arriba de las murallas. Y no sé si le pasa también a Manuel, que también es de un pueblo de altura, que es de Herbás, pero yo tengo, quizá es una aprensión mía, pero yo tengo la manera de mirar desde arriba hacia abajo siempre, ¿no? Porque mi pueblo es uno de los pueblos más altos de Extremadura y nosotros vemos, tiene el título de Balcón de Extremadura porque vemos desde el pueblo se ven aproximadamente 70 pueblos. Tenemos una altura maravillosa, ¿no? Y yo tengo esa visión a la hora de escribir y de contar, esa visión desde lo alto hacia abajo, ¿no? Tengo esa visión, algo así también decía Valle Inclán, ¿no? Esa manera de mirar el esperpento desde ahí, de rodillas, desde arriba. Bueno, pues a veces... La mirada estelar. Efectivamente. Bueno, pues esa mirada desde arriba es la que aparece en esta primera parte, que es un cuaderno de campo, y que es una mirada por esa naturaleza en la que yo he nacido, por ese ambiente de pueblo, esa sierra de Montánchez, y le voy a leer algún haiku para que vean ese cuaderno de campo. Con las alturas... ¿Se me oye bien con la mascarilla o quieren que me la quite? Yo creo que nos han pedido que la mantengamos. ¿La mantengamos? ¿Se oye bien? Pues fenomenal. Dice, con las alturas sueña el árbol pequeño desde que nace. Mirando el mar, uno oye mucha vida y mucha muerte. Cerezo en flor, el más bello invierno en primavera. En el silencio de la llanura, un árbol solo. Las piedras charlan sobre los que caminan y sus zapatos. Cuando el campo sangra en las amapolas, renace mayo. Sin tu mirada, el invierno sería estación fija. Bueno, ya saben que leer haiku es un poco complicado porque es una cosa una esencia, ese fogonazo, pero bueno, espero que les esté llegando, que eso es lo que a mí me importa sobre todo. El álbum familiar es la segunda parte del libro, y el álbum familiar es ese recorrido que les comentaba ahora por fotografías, por imágenes,
el recuerdo de la casa de los abuelos que ya no existen, ni los abuelos, ni el recuerdo, ni la casa, ¿no? Esas cosas que desaparecen y que solo se mantienen aquí. Ese álbum familiar, esos recuerdos, esos olores, esas cosas que se pierden, eso no se puede mantener, ¿no? Una fotografía capta un momento que no existe, ¿no? Como decía Umbral, la muerte no existe, porque cuando tú te mueres ya te has ido, la muerte existe para los demás, para los que se quedan aquí. Bueno, pues es exactamente este recuerdo que yo tengo en el álbum familiar, es decir, recuerdos que ya no existen porque se han ido. No sé si ustedes son capaces de recordar, a mí me pasa olores concretos que no se pueden explicar, los sonidos de la voz, las voces se pierden enseguida. Es muy difícil recordar la voz de los abuelos, no sé si a ustedes les pasa, pero eso se pierde, es una sensación de pérdida irreparable, de esa fragilidad que hablábamos, ¿no? Bueno, y en este álbum familiar, pues es donde recuerdo casa, fotografía, olores, sensaciones perdidas, ¿no? Vive mi infancia abrazada de árboles en ese patio. No es lo mismo ventanas sin cristales que cristales rotos. Entre estas ruinas que antes fueron castillo, entra la noche. Flores humildes sobre antiguas lápidas son besos nuevos. Si aquellos ojos se pudieran mirar hoy en los míos, fotografías que congelan momentos que no regresan. Puertas cerradas que no dejan salir ni entrar nada. Frágil ceniza en una chimenea donde hubo fuego. Vendrá la nieve y ocultará aquel río y nuestra casa. Bueno, y las semillas, que es la tercera y última parte del libro, la semilla lleva ese guiño de cernuda, de que lo más frágil es lo que dura. Y para mí las semillas, bueno, pues es mi etapa vital actual, con mi pareja, con mi mujer, que es la que me ilumina realmente todo, ¿no? Y es un poco esa tercera parte, esa parte, bueno, donde al final sí somos frágiles, pero la vida sigue, ¿no? No hay que tener esa conciencia de derrota o de preocupación. Y que, bueno, es un guiño así, sobre todo al amor, ¿no? Ya saben ustedes que el amor es súper poderoso para casi todo y que casi todo lo cura, ¿no? Y dice así algún haiku de esta parte, a ver si les gusta, dice: hablan de vida, las maletas usadas y sus naufragios. Aquí estamos, yo acunando tus sueños y tú los míos. Mirar atrás y ya no ver a nadie ni tener nada. Y avanzar, ver florecer un verso sin olvidar. Nuestra mirada, por la que vemos todo, por la que nos ven. Uno es sueño, espejo de sus sueños, o no es nada. Mi vida es este anillo blanco y en él tu nombre. Un guiño a don Antonio, ¿no? Siempre. Sentir que no
que nada es para siempre, que todo pasa. ¿Y qué serías sin todos tus recuerdos? ¿Y qué tendrías? Y a modo de postdata, que ya lo leyó Juanjo al principio, que es así como acaba el libro y que es el cierre un poco, es una cosa muy circular y muy conectada, pues esta es la postdata del libro. Sí, tengo miedo a la fragilidad y a sus heridas. Sí tengo miedo, es lo que le decía al principio, pero no significa nada más, ¿no? El miedo no puede paralizarnos ni puede hacernos sentir otra cosa que necesidad de vivir, necesidad de caminar, necesidad de seguir. Pues estas son mis fragilidades. Muchas gracias. Vamos a ver. El libro tiene 4 partes. La primera es el mundo en que anduve. La segunda, Jardín de Adonis. La tercera, No hay tiempo que perder. Y la cuarta, Jardín de Adonis 2. El Jardín de Adonis es una especie de tiesto macetero que las mujeres en Grecia clásica, ponían para sembrar algo que efectivamente no duraba más que unos cuantos meses, pero eran unas flores muy bellas. La mitología pues ha hecho de ellas un recurso literario, de la fragilidad, para enlazar con lo que decía Hilario, de la existencia, ¿no? Y por eso el título Jardín de Adonis, esta segunda y cuarta parte. Y es que quiero empezar por ahí porque ahí hay algunos haikus, que leo 4 solo porque no hay más, pero sí que comienzo las series de Jardín de Adonis con haikus. En realidad el haiku, el lugar suyo es el Jardín de Adonis, es el macetero donde la flor muy bella se marchita enseguida, ¿no? Día tras día, el sol sale y se pone como debía. Día tras día, el sol sale y se pone como debía. Maestro en artes, aunque sigue sentado, va a todas partes. Maestro en artes, aunque sigue sentado, va a todas partes. En la cuarta parte también comienzo con 2 haikus, porque van aumentando los poemas breves desde 3 a 10 versos. Tiene la pena una rosa de fuego y una cadena. Sola, a lo lejos, la mar indescifrable, la mar, tu espejo. Así sigue una serie de breverías a las canciones de don Antonio. La primera parte comienza, como casi todos mis libros comienzan, con una alborada. Bueno, ya desde los juglares empezaban con las alboradas. Es un género de canto o celebración del día que nace. La luz cada mañana, se titula. Vuelvo a sentir la luz cada mañana y no puedo querer más que la vida. Planto cara a esa luz enamorada y la vida se me hace más cercana. Llega herida la luz a mi ventana y no sé desear más que esa herida. Pongo el pecho a la muerte estremecida y la muerte se torna más humana. Soy materia sensible desde hoy mismo, pecho y cara nacidos para el goce desde las sombras de su propio abismo. Soy un cuerpo viviente que conoce, por el cual sabe el mundo de sí mismo, se contempla existir, se reconoce. Es un soneto, como veis. He mezclado el haiku tradicional con la seguidilla y con el soneto, pero además con los versos libres. Un poema dedicado a Abelardo Linares, luego leeré otro dedicado
escuchado a nuestro amigo, una caña que piensa. Un hombre está sentado a mediodía en una habitación sin hacer nada. Si piensa, le preocupa lo que piensa. Si siente, le sorprende los sentidos. El hombre se figura que es un junco, una caña que piensa y agita la corriente. Ora piensa que puede ser feliz, ora siente su nada, su vacío. Y una pequeña historia hindú, como dije, este libro había nacido desde una salida a la India. Está basada en un hecho real y es un poema narrativo, como veréis. Nos lo contó el joven Lalit Sharma, después de visitar el Taj Mahal y antes de despedirnos en Agra para siempre. Habla Gandhi en el pueblo de Cair, distrito de Aligarh, cerca de Agra. Un muchacho se acerca y le pregunta: «Baba, Baba, ¿la India será libre?». A lo que Gandhi dice: «¿Y tú, Baba, qué piensas?». El muchacho responde con azoro: «En mi humilde opinión, sería justo». A lo que Gandhi arguye: «Pues si es justo, así habrá de ser». Nos lo contó el joven Lalit Sharma, bisnieto del Babua que oyó a Gandhi a punto de que la India fuera libre. Es parte de su historia, la pequeña, no la otra, la colmada de estrépito y de furia, y como lo dispuso, así os lo cuento. Resulta que a los 2 años, como dije, en el 14, volvimos a la India, se vino en frío, y sin haberlo acordado, nos volvimos a encontrar en un país de millones de habitantes con Lalit Sharma. Ese era el destino, era una de las cosas del destino. Y bueno, hay el homenaje que quiero hacer a Antonio Machado, puesto que a Antonio Machado le traigo aquí conmigo. En el libro hay un cierto homenaje general a Antonio Machado. Antonio Machado en Collioure. Sé que a Antonio Machado se le han dedicado muchos poemas. No los leí para no hacer algo parecido. Lo que os cuento es lo que sentí cuando imaginé que iba a Collioure, una visita que tengo pendiente. Tengo que confesar que no he ido, pero sí lo he soñado, y así lo escribo. Después de tanto afán y tanta niebla, de nuevo sale el sol. La tramontana dispersa al fin las nubes mar adentro. La luz de amanecida se derrama por las calles y plazas, entre aromas de pinos y eucaliptos y arrayanes, de mar Mediterráneo y vida vieja. Viajero de ti mismo, miras dentro, y allá, en la lejanía, el sol sigue luciendo, como entonces. ¿Cómo pudiste odiar este camino de regreso a la infancia, a tu niñez de espejos y alamedas, a tu niñez de patios y de fuentes, mientras moría el mundo, mientras otro nacía entre estertores? ¿Recuerdas cuando fuiste un río azul cruzado por palomas, el sueño de los álamos temblones, tan lejos, tan distantes, a una distancia acaso inalcanzable? Hoy podemos mirar con tu mirada este sol de la infancia, de camino a la brisa, a la luz y a la conciencia, al pueblo y a la tierra que te acogen indulgentes. Y leemos el tiempo detrás de las palabras siempre vivas, en tu latir y aguardar y preguntarte, lejos, lejos, en esta lontananza permanente en su eterno alejamiento, que siento tan distante, que siendo tan distante es inmediato. Y bueno, para terminar, el poema con que cierro el libro, que es muy breve, y que Juanjo quiso poner en... había dicho que leería uno dedicado a Juanjo.
se lo merecía por muchos motivos, así que tengo que leerlo. A ver dónde andaba esto. Lo he hecho yo. ¿Qué habrás hecho tú para merecer esto? Bueno, quizá ese le dejo para el final, para la despedida. Ahora leo el que teníamos pensado, el que cierra el libro, y que dice: fuentes de la edad. El ayer y el mañana solo existen en el tiempo presente. Ese tiempo de siempre y de nunca que fenecen, apenas se los nombra como copos de nieve sobre el agua. Esto es más o menos la trayectoria de Fuentes de la edad. Yo creo que podríamos abrir simplemente, brevemente, porque también ya se nos echa un poquitín el tiempo encima, pero no puedo dejar de incidir en una cuestión. Aquí nos hemos reunido una serie de personas, entre los cuales hay unos cuantos buenos autores de haiku, y vosotros también sois autores de haiku. Con lo cual, la primera reflexión que se me viene a la cabeza es pensar si estamos viviendo una edad de oro del haiku en España y cómo lo vivís. En segundo lugar, teniendo en cuenta de que muchos practicantes del haiku dicen, sí, yo soy practicante del haiku, lo que pasa es que lo llevo a mi terreno, etcétera, no sigo el haiku ortodoxo japonés y tal, con lo cual me da la sensación de que es un armazón muy útil para algo que hemos repetido aquí durante esta sesión, que es la brevedad, y que me parece que es, digamos, lo que perseguimos realmente, no tanto el haiku como la brevedad. Y en ese sentido, me acuerdo de las famosas 6 propuestas para el próximo milenio de Calvino, una de las cuales era la brevedad. Yo creo que además, junto con el haiku, se están generando otros géneros, o se están practicando, mejor dicho, porque no se están generando, son antiguos. Lo que pasa es que se están revitalizando, como es el relato hipercorto, el poema breve en prosa, el aforismo, etcétera, etcétera. Con lo cual, me gustaría que habláramos brevemente sobre la brevedad y sobre el haiku. Yo la verdad, bueno, lo hemos estado hablando hace un ratito también, ¿no? Pero que también me interesa que si alguien quiere participar y alguien quiere comentar algo, ¿no? Reijo es un gran practicante, Por eso, también por eso quiero el decir. haiku, Carlos también. Eso es. Yo, a mí el tema del haiku me interesa por esa palabra que hemos elegido antes, que a mí me gusta mucho, que es el fogonazo. El fogonazo, lo que decía Antonio Machado, ¿no? Antonio Machado, es que hablar de Machado es una cosa tan absurda, porque es que ¿qué se va a decir de Machado? Es que da como pudor hablar de la genialidad de Machado, ¿no? Pero sí que era un maestro, fue un maestro en muchas cosas y en esto también. Él rechazó su propia poesía final porque él se decantaba hacia la aforística, hacia el pensamiento, hacia la contundencia, ¿no? Ese tema de la brevedad. Es verdad que ha habido ahora, hace unos años, una vuelta a las sentencias, al aforismo, al microrrelato. No, se llama todo ya novela corta. Siempre se tiende a poner todo es un cuento ya, o un cuento largo, o es una novela corta, no sé, se tiende mucho al breviario, ¿no? A lo breviario. Pero es verdad que no todo vale. A mí a veces me cuesta mucho entender que alguien aproveche el haiku, solamente una parte del haiku, para hacer alguna cosa, ¿no? Es verdad que el haiku tiene alguna premisa
que no hay por qué respetarla desde el punto de vista creador. Tú puedes aprovechar lo que quieras, ¿no? Pero es verdad que el haiku tiene su magia apoyándose en la naturaleza, en lo natural. La cultura oriental y donde nace todo esto nos pilla muy lejos a veces, ¿no? Demasiado. Y es verdad que se nos puede escapar. Yo personalmente solo puedo hablar de lo mío. Fragilidades tiene un prólogo, que no lo he comentado, de un poeta maravilloso, soriano, que es Fermín Herrero, y que sabe mucho de esta literatura japonesa, no solo del haiku, sino de otros métodos, que también lo hay. Y que él habla un poco también de la historia de ese haiku y que la trae a la literatura española, ¿no? Sobre todo a estos primeros años del siglo XX, el primer tercio del siglo XX, que es lo que hablábamos, ¿no? Cómo se pasa del modernismo a estas vanguardias, cómo están ahí gente tan maravillosa, no solo Machado, ahí está Valle, ahí está Gómez de la Serna, vendrán los chicos del 27, ahí está Bergamín, que es un aforista maravilloso también. Incluso yo tuve la suerte de tratar también muy de cerca, y yo venía aquí a verle mucho a Madrid, a su casa de la calle Santa Hortensia, a Pepín Bello, que fue esta persona maravillosa que aunó a las personalidades de Buñuel, Lorca y Dalí, ¿no? Con Lorca compartió 4 años en su cuarto de la residencia, y que él me contaba cómo esa literatura breve, ellos jugaban mucho con una especie de panegíricos y con estas cosas que hacían de jugar con la brevedad. ¿Por qué se ha vuelto a lo breve? Que era un poco la pregunta que tú me hacías. Yo solo puedo contarlo como lector, no como autor, ¿no? Pero yo creo que es que, y también lo veo en mis alumnos cuando les mandan leer lecturas obligatorias, es maravilloso leer un amanecer que dure 17 páginas, pero claro, hay un momento que esa extensión tan grande, a veces buscamos la esencia y no se encuentra, ¿no? Hay autores, poetas maravillosos, que han escrito libros con un solo poema, es decir, desde la primera página a la última solo hay un poema. A mí eso me cuesta leer, me cuesta como lector, me cuesta que me llegue. No significa que a lo largo de todo ese poemario, que puede durar 100 páginas, de ese poema único, haya imágenes, haya pellizcos, haya deslumbramientos, porque obviamente, pero se diluye en esa extensión. No sé, Javier, a mí esa sensación me cuesta, ¿no? Pero es verdad que el haiku tiene esa maravilla de fogonazo, de deslumbramiento, y yo he apostado, es la primera vez que escribo un libro de haikus, ¿no? Pero bueno, Manuel también ya había escrito lo de Basó también, y esa es mi lectura, más que como escritor, como lector. Me apetecía acercarme a lo breve, a lo esencial, ¿no? Y era un poco, por eso fui por ahí yo también. Tengo una idea que a lo mejor es un poco incómoda. No quisiera ser muy intransigente, pero yo diferencio entre el haiku plagio y el haiku aware. Aware es un término que luego explicaré. El haiku plagio es el que solamente imita la forma de expresión externa, es decir, 5, 7, 5 sílabas, y con eso se conforma. Cualquier pensamiento se mete ahí y ya está. Eso es un plagio de un haiku, no es un haiku, porque el haiku, como decía mi maestro Emilio Arcos, la forma y la sustancia de la expresión debe tener una forma y una sustancia de contenido también. Entonces, si no se corresponde la expresión y la forma y el contenido, no hay nada que hacer. El haiku plagio es el que solamente imita la forma externa, pero el haiku aware es el que realmente, además de implicar la brevedad de la que habéis hablado, tiene en cuenta el aware con W. Es un término japonés que viene a significar deslumbramiento, origen, originalidad, iluminación, alguna otra, sí, devenir, pero un devenir que no se detiene. Y es que en Occidente, como sabéis, pensamos según la filosofía del ser, no del devenir, hasta Nietzsche. El ser todo lo estanca, todo lo detiene.
Mientras que el haiku no detiene nada, deja libre lo que ocurre. Ese haiku que hacemos a imitación solamente de la forma, enseguida se ve que bueno, es un fragmento, y vale como fragmento si es agudo, si tiene densidad. Pero el haiku tiene que tener ese deslumbramiento. A propósito, se puede hacer un haiku en la arquitectura. El gran Haydn español de la arquitectura es el autor de la Sagrada Familia. Quien ha ido a la Sagrada Familia ha visto que en las columnas, en los capiteles, en las torres, aparecen haikus porque lo que hace es buscar ese deslumbramiento de la flor que en medio de la piedra brota. Eso es un haiku. Gaudí es un gran Haydn en cuanto a la arquitectura, porque él supo contemplar, como dice lo que os comentaba antes, la originalidad es la vuelta al origen. Y él lo que hizo en la Sagrada Familia es, después de conocer la arquitectura occidental, irse a Oriente, impregnarse, lo mismo que Tapies, posteriormente en pintura. Es decir, que estamos acostumbrados a ver el haiku solamente en el poema, y además mal hecho. No, también existe la pintura de Tapies, también existe la arquitectura de Gaudí, a pesar de que es tan grande la Sagrada Familia. Pero es que es varios libros de haiku. Cada columna es a lo mejor un libro de haikus, porque si la vas descifrando encuentras un pétalo que ha aparecido en medio de una intersección. En fin, lo que quiero decir es que el haiku debe tener algo más que las 5 sílabas de rigor. Debe tener también ese deslumbramiento, esa originalidad, ese choque, ese shock que te produce una realidad a la que no detienes, sino que sigue fluyendo. El haiku es el enemigo de las apariencias, y en Occidente somos maestros en apariencias, ¿sabéis? Siento que sea lo que yo pienso, pero luego habrá muchos haidines que estén en desacuerdo conmigo, ¿no? He visto a Claudio bajar por la escalera, probablemente ya nos estamos acercando a la hora en que deberíamos. Y terminando, si queréis, podemos leer un poema. Tienes que leer tu poema que te digo. Sí. Leemos uno cada uno como despedida y con mucho agradecimiento a los que habéis venido. Efectivamente, muchas gracias a todos los que habéis estado hoy aquí con nosotros, acompañándonos en este reencuentro entre Polibea y el Centro de Arte Moderno, que además estos días cumple 18 años, hay que decirlo, de labor continuada de divulgación de la cultura y de la literatura, así que sea por muchos años. Mucho más. Lee mi poema y ahora cerramos con uno. Sí, con Hilario. Vosotros conocéis, por desgracia, la migración, ¿verdad? Todos los días en televisión nos enseñan esas imágenes de migrantes que vienen en pateras y se quedan en el mar como corales humanos. El mar de Homero, a Juan José Martín Ramos. Talasa, este mar no tolera tantos muertos. Los empuja a la playa con espuma en los labios y carámbanos de luna en la frente. Talasa, este mar no resiste tantos muertos. Los empuja a la tierra con arena en los ojos y corales de espanto en la mirada. Talasa, el mar, ay, el mar. Yo, como los haikus que yo había leído son los que yo quería leer, lo que voy a leer es el último poema del último libro anterior a este de Fragilidades, que habla de esto, para que vean que es lo mismo, exactamente igual. Pertenece a mi último libro, que es Para que la vida ocurra. Y bueno, quería darle las gracias a ustedes por la compañía, y a Juanjo y a Manuel, porque ha sido una
unos acompañantes y unos amigos que son maravillosos, así que, bueno, pues para que la vida ocurra, es un pequeño díptico. Y dice así: no soy solo lo que recuerdo, hay otro hombre en mí hecho de todo lo que he perdido. La marea no se cansa de arrastrar los restos del naufragio insistentemente. Ya se apagan las luces, ya nos alcanza la noche. En esta casa respiro todavía. 2. Hay un temblor de charcos en los dedos para que la vida ocurra. Una tormenta de caracolas en calles y cementerios traídas por las corrientes del mar. Aquí donde la noche estuvo, ahora estás tú definitivamente en todo lo que no podré salvar, en todo lo que no podré devolverte. Muchas gracias. Pues lo dicho, muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Los libros, si los queréis adquirir, están arriba y arriba os los firmarán los autores, tal como nos ha indicado Claudio. Muchas gracias a todos.